Hola, hola alumnos, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches según su horario. Bienvenidos a una clase más en la que revisaremos los conceptos de dato, información, conocimiento y saber. Bien, tenemos una primera definición de Alvin Toffler de 2006. Dice Toffler que los datos suelen ser descritos como elementos discretos, huérfanos de contexto. Por ejemplo, 300 acciones. Dice Toffler ahí en su libro. Y bueno, esta definición es muy interesante, que en sí no es una definición, ¿no? Más bien es un ejemplo de datos. ¿Qué otros ejemplos de datos pueden ustedes dar en este momento? Eh, eh, yo les pongo un ejemplo. Mi mano está tibia. Ahí está. Tibia es un dato, porque nada más hace referencia a una característica de un objeto. Otro ejemplo. Mi mano tiene 5 dedos. Ahí está. Dije algo de mi mano. Ya van dos cosas que digo sobre mi mano, ¿no? Digo que está tibia y digo que tiene 5 dedos. Bueno, pues eso, está tibia, eso es un dato. Y tiene 5 dedos, también es un dato. ¿Vale? ¿Qué otros datos pueden imaginarse ustedes que pueden dar como ejemplo? Bueno, les voy a dar en lo que se animan a dar unos ejemplos ustedes de datos, les voy a dar una definición que sacamos de Wikipedia en el 2017. Miren ustedes, dice que un dato es una representación simbólica, o sea, numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etcétera, de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Y dice que los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Está interesante esa definición, ¿verdad? Es útil que nos haya dicho que un dato es una representación simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa de la realidad. Cada vez que nosotros decimos, por ejemplo, este libro tiene 500 páginas, o decimos, mi pluma pinta color rojo, o este objeto pesa medio kilo, o cuando decimos, la pared es áspera. Todas esas cosas que decimos de los objetos, todas esas características, todos esos son datos. ¿Vale? Ahora, si ustedes se dan cuenta, los datos se unen junto con los objetos a los cuales nos referimos, ¿sí? Nuestra mente los une en representaciones de esa realidad. Por ejemplo, cuando decimos de una hoja que es blanca, blanco es un dato. O si decimos que la hoja mide 21 centímetros de largo, 21 centímetros es un dato. Pero en el momento en el que tú juntas el dato con el sujeto del cual lo estás abstrayendo, entonces en ese momento se construye algo más grande que el mero dato. Y eso más grande se llama información. Piensen en un objeto que tengan ahí enfrente de ustedes. Puede ser su teléfono. Piensen en cuánto puede pesar su teléfono. 100, 200, 300 gramos, no lo sé. Vamos a suponer que pesa 300 gramos.
¿sí? Bueno, 300 gramos, eso es un dato. ¿De qué color es su teléfono? Vamos a suponer que es negro. Bueno, pues negro, eso es un dato. Ahora, si ustedes dicen, mi teléfono pesa 300 gramos, entonces eso es algo más que ofrecer datos. Nosotros estamos ofreciendo información o informaciones. Cuando tú dices, mi teléfono pesa 300 gramos, estás dando el dato 300 gramos con referencia a un sujeto, que es tu teléfono. Entonces, cuando ya dices, mi teléfono pesa 300 gramos, eso se llama información. Y las informaciones se van haciendo cada vez más complejas conforme añadimos datos. Por ejemplo, si tú dices, mi teléfono pesa 300 gramos y es color negro y lo perdí antier. Fíjate todos los datos que dijiste. Es 300 gramos, color negro, antier. Esos son datos. ¿Te das cuenta cómo en la misma información incluiste más datos? O sea, en conclusión, hay informaciones que pueden ser más sencillas que otras. Todo depende de la cantidad de datos que incluya esa información. Ahora pasamos al siguiente concepto, que es el de conocimiento. Bueno, pues, ¿se acuerdan que les dije que los datos cuando se juntan forman informaciones? Bueno, pues ahora imagínense, cuando juntas una información, más otra información, más otra información, ya sea sencilla o compleja, cuando juntamos informaciones, estamos construyendo algo más grande que la información. Es como con los datos. Cuando juntábamos varios datos, obteníamos información referente a un objeto. Ahora, cuando juntamos informaciones, lo que estamos construyendo es conocimiento con respecto a esa realidad que tenemos enfrente. Imagínense todo el conocimiento que podríamos construir con respecto, por ejemplo, a una silla. ¿Cuántas cosas podríamos decir de una silla? Muchísima. Bueno, pues todo eso, todas esas informaciones formadas de datos que pudiéramos construir con relación a una silla, toda esa información que juntes, o todas esas informaciones que juntes, forman el conocimiento acerca de esa silla. A las cosas las conocemos mientras más información nos dan sobre ellas, o mientras más información captamos de ese objeto. Aumenta la información, aumenta el conocimiento. Si tú no tienes información, casi ninguna información o ninguna información sobre un objeto que a ti te presenten, entonces bien puedes decir que no lo conoces. Dices, no conozco eso de lo que me estás hablando. Si alguien te dice, sí, mira, allá en Guanajuato, en la calle Álvaro Obregón, esquina con no sé qué, allí está una cafetería. Pero si tú nunca has visitado esa cafetería porque nunca has ido a Guanajuato, entonces simplemente no la conoces. No la conoces porque no tienes información de ello. Pero, ¿qué creen? Esa persona que te está hablando sobre aquel lugar en el que nunca has estado, te puede llenar de datos y de informaciones.
Si tú le dices, a ver, platícame de esa cafetería que está en Guanajuato. Y entonces te empieza a platicar y te da datos acerca de qué color es, la fachada, datos sobre los olores que allí se respiran, datos sobre si el lugar está iluminado o está más oscuro, datos acerca de si es un lugar caliente o un lugar fresco. ¿Sí me explico? O sea, si te da datos y luego los junta en información, y tú te vas formando una imagen de ese lugar. Incluso si te muestra fotografías, que es una forma de datos, ¿no es cierto? Porque las fotografías nos dan datos sobre color, forma, figura, fondo, etcétera. Podemos obtener muchos datos de una fotografía. Fíjense, lo que se obtiene de una fotografía son datos, ¿de acuerdo? Y después juntamos esos datos que nos está dando nuestro amigo o nuestra amiga en varias informaciones. ¿Qué creen? Sí podemos llegar a conocer ese lugar. Tú puedes llegar a conocer un lugar en el que nunca has estado. Sí, sí se puede. Porque acuérdense que el conocimiento es un conjunto de informaciones. Pero lo interesante de la información es que la información la podemos obtener nosotros mismos a través de nuestros sentidos y nuestra razón, pero también la información la podemos obtener de fuentes externas a nosotros. O sea, puede haber personas que nos pueden dar un montón de información acerca de un objeto, como por ejemplo una cafetería en una esquina de Guanajuato. Mucha información. Y mientras más información nos dé sobre ese objeto, en este caso la cafetería, entonces más vamos a conocer ese objeto. Porque como ya dije, el conocimiento solamente es una acumulación de informaciones. ¿Vale? ¿Me estoy explicando? Ahora bien, este ejemplo que estoy dando de una cafetería que está en un lugar al que nunca hemos ido, me va a permitir explicarles la diferencia entre conocimiento y saber.